la bendición de vivir bajo la autoridad. Y es que vivir bajo la autoridad, vivir en obediencia, eso conlleva una bendición. El domingo pasado el hermano Alfredo estuvo compartiendo con nosotros la porción en la que dice que nosotros tenemos que someternos a las autoridades que el Señor ha establecido en esta tierra. Y entonces nosotros aprendemos de que toda autoridad es instituida por Dios, y dice la palabra que quien se resiste a ella, dice que condenación trae para su vida, acarrea para su vida. Y es que todos vivimos bajo autoridad. Muchas veces en nuestras mentes creemos de que solamente cuando estamos pequeños, cuando vivimos en casa de nuestros padres, es que estamos sometidos a esa autoridad. No sé cuántos esperaban esa mayoría de edad para poder decir, ahora ya no va a haber quien me mande. Pero al cumplir la mayoría de edad, aunque nos hayamos quedado pequeños, nos dimos cuenta de que continuamos viviendo bajo autoridades. Está la policía, está el tránsito, están los gobiernos, están los trabajos en los cuales cada uno de nosotros vive bajo la autoridad de alguien. La palabra del Señor nos enseñaba que teníamos que aprender a vivir bajo ella si queríamos ser bendecidos. Y quisiera leer un par de versos para ejemplificar esto, para ver cómo Dios premia y honra y bendice a aquellos que vivimos bajo la autoridad. En el libro de Génesis, capítulo 37, verso 13, dice la palabra del Señor: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Obediencia al mandato de su padre. Luego vemos en Génesis 39, versos 22 y 23, que dice: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vamos aumentando. Luego Génesis 41, 40 y 42 dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello. Hermanos, aquí podemos ver el ejemplo de cómo cuando nosotros sabemos vivir bajo la autoridad, ser obedientes a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas, entonces nosotros podemos obtener bendición y prosperidad de parte de Dios. Ahora, hablando de este tema, como les decía, el hermano Alfredo compartió el domingo pasado lo que era vivir bajo la autoridad de las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y ahora quisiera que analizáramos que si nosotros somos capaces de obedecer al hombre, entonces vamos a ser capaces de obedecer a Dios. Y entonces vamos a ver sobre lo que es ser obedientes a lo que Dios nos manda, a lo que Dios establece. Porque siendo obedientes es un sinónimo de vivir bajo la autoridad. Recuerde que aquel que está fuera de autoridad es un rebelde. ¿Cuántos rebeldes hay acá? Me agrada. Pero la obediencia trae bendición para nuestras vidas. Y la bendición, vale mencionar y vale recalcar, que va mucho más allá de lo material. La bendición es algo eterno, es algo que se hereda de generación en generación. Y yo no sé cuántos de los que estamos acá queremos heredar bendición a nuestros hijos y a nuestras descendencias. Para hacer eso nosotros tenemos que ser obedientes a Dios y tenemos que caminar bajo la autoridad que Dios es sobre nuestras vidas. Y para aprender de obediencia vamos a ir a la palabra del Señor
para poder aprender sobre la vida de un hombre que nos enseña lo que es ser obediente, aun cuando las bendiciones no están en nuestra vida, pero caminamos bajo la obediencia de la palabra de Dios. En Génesis capítulo 12, versos del 1 al 4, encontramos el relato de cuando Dios habla y hace el llamado a Abraham. Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Quisiera que pudiéramos ver en esta porción de la palabra cómo una palabra de Dios puede activar algo en nuestras vidas. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y tenemos el corazón de poder obedecer y caminar bajo la instrucción, bajo la dirección que Dios nos ha dado, entonces nosotros estamos caminando en obediencia y por ende estamos caminando bajo la autoridad de Dios. Leíamos en la última parte ahí que dice, y Lot fue con él, porque es algo bien importante. Yo no sé, pero cuando nosotros somos bendecidos, aquellos que están con nosotros también son bendecidos. Porque la bendición de Dios, como les decía, es algo tan grande, es algo tan extenso, que nosotros la podemos dimensionar en una manera en la que la bendición de Dios no solamente está para tu vida. Cuando tú eres prosperado, no solamente tienes para vivir, sino que también tienes para dar a aquellos que necesitan, y esa es la verdadera bendición de Dios. Dice la palabra, relata la palabra, que Abraham se va obediente a la instrucción de Dios y dice que llega a Egipto. Ahí hay ciertos detalles, no nos vamos a detener en eso porque el tiempo corre, pero dice la palabra del Señor que en Egipto Abraham empieza a ser bendecido y empieza a ser multiplicado. Dice la palabra del Señor en Génesis 13, versos 1 y 2, que después de que Abraham es bendecido en Egipto, el faraón se molesta con él y lo expulsa de esa tierra. Y entonces vemos en esta porción, en el verso 1 y 2, que dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Dice el verso 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra, dice, no era suficiente para que habitasen juntos, porque sus posiciones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Entonces se da un suceso en el cual ambos tienen que separarse. Y Abraham le dice a Lot: escoge tú para dónde tú quieres ir. Si tú vas al oriente, yo iré al occidente. Si tú vas a un lado, yo voy a ir al otro. Y dice la palabra en Génesis 13, versos 10 al 13: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección del Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Miren, me llama la atención esto, porque nosotros nos podemos dar cuenta cómo Lot puede alcanzar bendición cuando está con Abraham. Él camina bajo la autoridad de Abraham. Abraham, en cierta manera, está caminando bajo la autoridad de Dios, pero está ejerciendo una autoridad sobre Lot.
Y en este momento pues, nosotros podemos ver que las bendiciones son tan demasiadas que dice que tienen que separarse porque la tierra no podían habitar ambos juntos porque sus posiciones eran muchas. Pero viene Lot y a la hora de escoger, él pone su mirada en aquella llanura, en aquella tierra que era hermosa, en aquella tierra que parecía que podía ser próspera. Pero dice la palabra del Señor que él comenzó a instalar tiendas y fue creciendo y se fue ensanchando, pero dice que fue llegando a un lugar llamado Sodoma, donde los hombres que habitaban en ese lugar eran malos, eran pecadores contra Jehová en gran manera. De esto quisiera resaltar que muchas veces nosotros podemos poner la mirada en aquellos que para nosotros pueden ser bendiciones, pero por ir tras las bendiciones podemos entrar bajo una cobertura de maldición. Y nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón y nuestra vida de eso. ¿Cuántas personas no le han dado la espalda a Dios por una nueva oportunidad de trabajo, por una nueva pareja, por ciertas oportunidades que nosotros vemos en la vida? Luego, aquello que pareciera ser la bendición de Dios para nuestras vidas se convierte en una atadura en la cual ya no podemos congregarnos, ya no podemos seguir sirviéndole al Señor porque ya no tenemos tiempo. El tiempo ahora lo ocupamos para aquello que era bendición en un momento, pero se convierte en algo que nos aparta y nos separa de Dios. Eso es lo que Sodoma estaba representando en la vida de Lot cuando se está apartando de la vida y de la compañía de Abraham. Yo me imagino a Sara diciéndole a su esposo Abraham: ay, Abraham, ay, mi amor, pero ¿por qué le dijiste a él que escogiera? Mira todas las cosas que él escogió, todo lo bueno él lo escogió. ¿Por qué no tuvimos la oportunidad de nosotros de poder venir y escoger primero? Pero lo que nosotros debemos de aprender es que nuestra mirada no está puesta en aquello que se ve. Nuestra mirada está puesta en aquellas cosas que no se ven, en aquello que es eterno, en aquellas promesas de Dios para nuestras vidas, porque dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Aquello que Dios ha dicho de ti, aquello que Dios ha establecido sobre tu vida, se tendrá que cumplir, porque fiel es aquel que ha dado su promesa. Así que tenemos que aprender a caminar no viendo las bendiciones que parecen estar a nuestra vista. Nosotros tenemos que aprender a caminar bajo la autoridad de Dios, en obediencia a la cobertura de nuestro Dios, para que nosotros podamos ver cómo la bendición de Dios llega a nuestras vidas. En algún momento, cuando nosotros vemos en este caso a Abraham, que estaba obedeciendo la voz de Dios y por eso él no había escogido las cosas que a la mirada humana podían ser las buenas o las atractivas. Muchas veces nosotros vamos a pensar en algún momento que cuando nosotros estamos caminando bajo obediencia, nosotros tal vez estamos perdiendo, nosotros tal vez nos estamos alejando de la promesa. Pero Dios te trae a un lugar así como este para escuchar una palabra de Él en la que quiere recordarte que aquella persona que es obediente nunca le irá mal. Le irá mal a aquel que es desobediente y que camina rebelde a someterse a la autoridad de Dios. Pero aquel que camina en obediencia, dice la palabra, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Donde quiera que tú vayas, la bendición de Dios estará sobre tu vida, si tan solo caminamos bajo la voluntad, la cobertura y la autoridad de nuestro Dios. En este caso nosotros vemos de que Lot llega a Sodoma con muchas posesiones, pero llega, se establece en ese lugar, y usted conoce la historia de cómo la maldad de esas ciudades trae destrucción a esos dos sitios. Pero dice la palabra de que, Lot llegó con muchas posesiones, pero usted sabe de que Lot salió de ahí solamente con sus dos hijas, porque hasta su mujer se quedó atrás, porque vio para atrás y se convirtió en estatua de sal, la primera mujer salada. Pero cuando esto sucede, cuando Lot viene y sale de ese lugar,
La palabra del Señor nos relata de que las hijas de Lot lo embriagan y tienen relaciones con ellos, y de ahí se originan los moabitas y también los amonitas. Son regiones que están ahorita vecinos de Israel, naciones que viven en pleito, que viven en guerra, que viven matándose unos a otros. Y es que la consecuencia de la desobediencia de alguien provoca destrucción en sus generaciones también. Por eso debemos de tener cuidado de cómo nosotros caminamos. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que nosotros estamos heredando a nuestros hijos, porque la obediencia de Abraham también marcó las generaciones de él. Y es que hay algo bien importante. Dios había hablado a Abraham y había prometido bendecirle y había prometido engrandecerle. Pero Dios usa la vida del ser humano, Dios usa la vida del hombre para poder activar esa bendición que Dios te ha dado, para que se active en cada una de nuestras vidas. Es por eso que la palabra del Señor viene y dice de que nosotros tenemos que obedecer, que tenemos que someternos a nuestros pastores, porque son hombres de Dios que están aquí establecidos por Él para declarar una bendición sobre nuestras vidas. Y es que la bendición de Dios se activa cuando la palabra del siervo de Dios viene y se declara sobre la vida de cada uno de nosotros. En Génesis 14, versos 18 y 21, podemos encontrar cómo en la vida de Abraham se activa esta bendición de Dios. Dice la palabra del Señor: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote, bendijo del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que te entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Acá podemos ver, hermanos, cómo hay una diferencia entre lo que es la bendición que Dios ofrece y la bendición que el mundo nos está ofreciendo. Les decía de que en este caso Melquisedec aparece para poder bendecir la vida de Abraham. En este caso, cuando Melquisedec viene y bendice la vida de Abraham, se activa aquella palabra de bendición que Dios había declarado sobre él. Y es que, como les decía, eso es lo que la vida del siervo de Dios en este lugar hace en nuestras vidas. Abraham estaba recibiendo de parte de Melquisedec aquello que había de haber recibido de su padre. Pero su padre era un idólatra, entonces no podía darle este tipo de bendición a su hijo. Es por eso que Dios usa al siervo de Dios para poder declararle y activarle la bendición a Abraham. Y lo mismo sucede con nosotros. Muchas veces en nuestra casa, de parte de los padres, solamente hemos recibido palabras o han recibido palabras que nos marcan nuestra vida, diciéndote: no vas a poder, no lo vas a lograr, nunca vas a salir adelante, tú no eres nadie, yo no sé en qué momento tú vas a poder lograr algo porque no sirves para nada. Esas son muchas palabras de las cuales muchas personas escuchan en su casa. Pero Dios te trae a su casa, a su iglesia, para recibir de parte del hombre de Dios una palabra que te dice: yo te bendeciré, que te dice: algo grande viene para tu vida, algo nuevo yo haré contigo, abriré puertas que estaban cerradas, la bendición de Dios estará sobre tu vida. Y muchas veces, como decía el pastor, muchas veces nuestros oídos están tan cerrados, no sé, pero pareciera que es más fácil creer las palabras de maldición sobre nuestras vidas que recibir la palabra de bendición que el hombre de Dios, el siervo de Dios, nuestro pastor, declara sobre cada uno de nosotros, ignorando que toda palabra de bendición que viene de parte de Él viene para poder anular cada palabra de maldición que hayamos podido recibir en nuestra casa, porque la bendición de Dios destruye toda palabra de maldición sobre nuestras vidas. Pero también veíamos que el rey de Sodoma viene y le pide a Abraham las personas a cambio de los bienes. Eso es lo que el mundo hace con nuestras vidas. Muchas veces
inconscientemente no nos damos cuenta que el mundo nos está robando nuestra familia, nuestros hijos. Él está robando a las personas a cambio de los bienes materiales. Muchas veces nosotros caminamos y decimos, no tengo tiempo para estar en casa porque tengo que estar trabajando, tengo que estar produciendo, tengo que estar haciendo overtime para poder traer bendición a nuestra casa. Cuando la bendición del mundo nos está robando la verdadera bendición, nuestra familia y nuestros hijos. Tenemos que aprender a confiar que nuestra bendición proviene de Dios. Dice la palabra que Dios es el que da a cada uno de nosotros. Me llama la atención que muchas veces creemos de que ocuparnos en el trabajo, mire, no podemos hacer más de 24 horas. Por si acaso usted creía que podía producir más, no puede producir más de 24. Pero muchas veces nosotros vivimos persiguiendo overtime para poder tener más y más. Y descuidamos lo importante, descuidamos nuestra familia, descuidamos el servicio a Dios. Quisiera compartirle de que hace 5 años yo tuve la oportunidad donde yo rentaba, me estaban incrementando cada vez más y más y más la renta. Y entonces vine yo y dije, voy a ir a preguntar qué puedo hacer, qué se necesita para poder aplicar por una vivienda. En ese momento voy, me entrevistan, me dan información, me piden datos y me dan la gran noticia: usted no califica. Y salgo de ese lugar cabizbajo, salgo de ese lugar, me subo a mi carro y tuve una expresión tan sincera con el Señor. Y le dije, Señor, tú sabes que si yo no tengo un income mayor es porque yo no persigo el overtime. Es porque yo tengo que estar temprano en el grupo. Es porque yo tengo que estar temprano en el discipulado. Es porque yo tengo que estar temprano en reuniones. Es porque si hay que trabajar sábado y hay actividades en la iglesia, yo necesito estar sirviéndote a ti. Esa es la razón por la cual yo no tengo un income mayor. Mire, hermano, para no hacerle largo el cuento, un agente de realtor le estaba ayudando a mi prima a comprar su casa. Le dice, ¿no me puedes compartir algún número de teléfono de alguien más que conozcas que pueda estar interesado? Viene mi prima y le da mi número. Esta persona me llama y me dice, mira, tu prima me dio tu número, quisiera saber si no estás interesado en eso. Y aquella voz de aquella reunión sonaba todavía en mi mente. Y yo mismo le dije, no, yo no califico, yo no tengo la oportunidad de eso. Dios había movido ya ciertas cosas en el área de trabajo. Hermano, me llamaron en ese tiempo de otra compañía para poderme decir, mira, ¿no estás interesado en cambiar de trabajo? ¿No estás interesado en cambiar de compañía? Y yo en un momento le dije, no estoy interesado, no estoy buscando nada. Pero me dice, ven y platiquemos. Vamos, platicamos, llegamos a un acuerdo, me cambio de compañía. Pero cuando yo hablo con el realtor le digo, no califico. Me dice él, mándame 2 colillas de pago y probemos. Un mes después de esa palabra de probemos, yo estaba cerrando el cierre por mi casa. Porque caminar bajo la voluntad y la autoridad de Dios es la que trae la verdadera bendición para nuestras vidas. Es aquello que te abre las puertas del cielo. Es aquello que abre la bendición sobre tu casa y sobre tu familia. Abraham viene y le responde al rey de Sodoma cuando él viene y le expresa esto. En Génesis 14, versos 22 y 23 dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Esa es la convicción de un hijo de Dios. Esa es la convicción de cuando tú estás caminando en obediencia a la autoridad de Dios en tu vida. Cuando tú sabes reconocer que el mundo no es el que te trae las bendiciones a ti, que las bendiciones provienen de Dios. Yo no sé si tú puedes decir en este momento, yo no le debo nada al mundo. Las cosas que yo tengo es porque Dios me las ha dado.
Porque cuando caminamos bajo la voluntad y la autoridad de Dios, entonces la bendición de Dios estará sobre ti, sobre tu casa y sobre tus generaciones. Y te digo sobre tus generaciones porque te decía que también la obediencia de Abraham había marcado las generaciones. Luego nosotros podemos ver y darnos cuenta cómo Abraham ya en este momento viene y bendice a Isaac. Hace con Isaac aquello que Melquisedec hizo con él. Viene, declara la palabra de bendición sobre la vida, declarando que sobre la vida de Isaac iba a ser un bendecido, iba a convertirse en un bendito de Dios. Y cuando nosotros transmitimos esa bendición, entonces relata la palabra de que Isaac en cierto momento vino y cavó un pozo en el desierto. De ese pozo brotó agua. Y los enemigos de Isaac llegaron y le quitaron ese pozo. Pero Isaac vino y se movió del lugar, fue a otra región y cavó otro pozo y agua brotó nuevamente de él. Llegaron los enemigos y continúan quitándole el pozo. Pero Isaac continúa moviéndose y sigue cavando pozos y agua sigue brotando. Lo que el mundo muchas veces persigue como bendición, no se da cuenta que la bendición somos cada uno de nosotros. La bendición no es el carro que tienes, es quien lo maneja. La casa no es la bendición, es quien vive dentro de ella. Porque los hijos de Dios somos la bendición. Y donde quiera que nosotros vayamos, la bendición estará sobre ti. No te preocupes si perdiste un cliente, así como hiciste uno, podrás hacer muchos. No te preocupes si perdiste un contrato, vendrán 5 que podrás conseguir, porque la bendición de Dios está para todos aquellos que caminamos en obediencia, que caminamos bajo su autoridad para poder estar sometidos a caminar bajo la voluntad de Dios. Pero nos damos cuenta posteriormente que Isaac viene y bendice a Jacob. Por si acaso estamos aprendiendo genealogía, estamos aprendiendo descendencias, pero es importante porque, como preguntaba al principio, ¿cuántos queremos heredar bendición a nuestros hijos, a nuestras generaciones? Tenemos que aprender a caminar bajo la autoridad de Dios. Dice la palabra que luego viene Isaac y bendice a Jacob. Usted podrá leer y estudiar cada una de estas historias, pero nos detenemos en que Isaac declara la bendición sobre Jacob. Pero usted sabe que cuando Esaú se da cuenta de lo que ha sucedido, a pesar de que él había sido quien había cambiado la bendición de Dios, la bendición de su primogenitura por un plato de lentejas, entonces él se enoja contra Jacob y quiere matarle. Esto provoca que Jacob huya de su casa y pueda salir sin nada. Como les decía, muchas veces cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios pareciera que perdimos. Pero en esta ocasión Jacob salió huyendo de su casa sin nada, pero con una palabra de bendición sobre su vida. Esaú se quedó con todo en su casa. Y muchos pudiéramos pensar y decir, ay, con una palabra se fue aquel y aquel se quedó con todo. Pero una palabra de Dios vale que cualquier cosa en este mundo. Cuando Jacob está acostado, recostado, dice la palabra, sobre una piedra que tenía por almohada. Usted puede darse cuenta en ese momento que Jacob no tiene nada. Pero viene el Señor, viene Dios y le habla a Jacob por medio de un sueño, recordándole que la bendición que había estado sobre su abuelo y sobre su padre estaba también ahora sobre su vida, si decidía caminar bajo la voluntad y la cobertura de Dios. Cuando Jacob reconoce eso, cuando despierta, él viene y dice la palabra que aquella piedra que había tenido como almohada, él la unge con aceite, reconociendo la autoridad de Dios. Y es que muchas veces nosotros podemos sentir que tal vez no tenemos nada, pero si con lo poco que nosotros tenemos sabemos ofrecérselo al Señor, sabemos consagrarlo para el Señor, entonces el Señor traerá la bendición sobre nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que cuando Jacob se mueve a trabajar con su suegro, él es bendecido en todo. Usted conocerá la historia y dice de que
si él decidía algo y el suegro le quería hacer el trueque ahí de cambiárselos, Dios siempre lo bendecía en lo que Jacob estaba haciendo. Y es que me llamaba la atención en Génesis 28, versos 20 y 21, que dice la palabra del Señor: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, hablando de cobertura, me guardará y me guardare en este viaje en que voy. Vemos protección en esa expresión. Y me diere pan para comer. Vemos provisión sobre la vida. Y vestido para vestir. Vemos cuidado sobre la vida de él. Y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Sabe que me llamaba la atención de que en los relatos anteriores, el mismo Jacob, él menciona y dice el Dios de Abraham y el Dios de Isaac? Pero en ningún momento él dice mi Dios, porque él quiere ver cumplida la promesa de Dios en su vida, para tener la aclaración y la convicción de que Dios está con él también. Y entonces de este verso podemos encontrar de que vivir bajo la autoridad y la cobertura de Dios, nosotros podemos encontrar protección, provisión, cuidado y paz en nuestras vidas. Vemos cómo la bendición de Abraham viene de generación en generación. Y muchas veces nosotros podemos pensar y decir: ah, sí, pero esa es la descendencia de Abraham y estamos hablando de los judíos. Y nosotros no somos judíos. Pero la verdad que yo creo que muchas veces como hispanos nosotros debemos de aprender de los judíos. Debemos de aprender de que estos hombres, cuando el niño, cuando están en una edad de 12, 13 años, celebran una fiesta con ellos, donde están celebrando el cambio de la niñez a la adultez en la vida de cada uno de los jovencitos. Y en ese momento ellos empiezan a enseñarle la Torá. Ellos empiezan a instruirlo en la palabra del Señor. Ellos empiezan a decirle y a explicarle, a declarar bendición sobre su vida. Recordarle a cada uno de ellos que la bendición que estuvo sobre Abraham, Isaac y Jacob es la misma bendición que está sobre la vida de ellos. Y muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cuando ya el niño ya está grande, lo voy a llevar allá para que se me haga hombrecito. Acarreando maldición sobre la vida de nuestras familias. Creo que nosotros tenemos que cambiar la manera en que nosotros declaramos algo sobre nuestras generaciones. Dios te ha traído para que podamos ser instruidos, para poder ser un canal de bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos y todas las generaciones. Cambiar un poco la manera en que nosotros nos hemos comportado o hemos heredado de nuestros padres, pero tomar la decisión de que hoy yo camino bajo la autoridad de Dios y entonces yo corto toda maldición que haya estado sobre mi casa, sobre mi familia, y ahora de aquí en adelante bendición es la que heredarán cada uno de mis descendientes. Tenemos que aprender, hermanos, a declarar esa bendición. Pero muchas veces, como les digo, nos sentimos descalificados porque somos chaparritos, somos delgaditos, somos gorditos, somos negritos, somos prietitos, somos de allá de Guatemala, de Honduras, Salvador, Venezuela, de todas las naciones que estamos. Y decimos, no, pero es que aquello era para los judíos. La palabra del Señor nos da un regalo inmenso a cada una de la tierra. Mire que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Desde ese momento Dios ya estaba estableciendo la bendición que iba a estar sobre cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14 nos habla de lo que Jesús hace para cada una de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Dice el verso 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo.
Hermanos, la ley decía, si no eres circuncidado, eres un maldito. Si no eres un judío, eres un maldito. Pero la palabra del Señor me está diciendo que por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él fue capaz de poder hacerse maldición, convertirse en maldición, para que todos aquellos que caminamos bajo la voluntad y la autoridad de Él, nos podamos convertir en bendecidos. Que la bendición que estuvo sobre Abraham pueda estar sobre la vida de cada uno de aquellos que saben reconocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Cuando Dios estaba declarando la palabra a Abraham, es como que si te lo estuviera diciendo a ti mismo el día de hoy. Y serás bendito y tendrás bendición y serán benditas tus generaciones. La bendición estará sobre ti. Eso es lo que tenemos que aprender a recibir de parte de Dios cuando caminamos bajo la obediencia y la autoridad de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Cristo hizo. Eso es lo que Cristo vino y marcó en cada vida, en cada uno de nosotros. Yo no sé, pero si cuando muchas veces nosotros preguntamos, ¿cuántos si Cristo viniese hoy nos vamos con Él? Miren, vi un par de manos que no se levantaron. Y digo par por ser benevolente. Vi muchas. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos si Cristo viene hoy nos vamos con Él? Sabemos declarar la salvación que Jesús nos ha dado. Pero ¿cuántos bendecidos habemos en este lugar? ¿Sabe que muchas veces las manos bajan, la cantidad de personas disminuyen? Porque muchas veces sí sacamos pecho para decir yo soy salvo, pero muchas veces nos cuesta reconocer que también Cristo, cuando pagó el precio en la cruz del Calvario, no solo pagó el precio por tu salvación, pagó el precio por tu bendición también. Y eso nos convierte en personas benditas en esta tierra, que tenemos que saber reconocer, creernos, sacar pecho, levantar nuestra mirada, no agacharnos a lo que el mundo nos dice, porque tú eres una persona bendecida por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No quitemos valor a lo que Cristo hizo en la cruz, porque el mismo precio fue pagado por tu salvación y por tu bendición también. Quisiera que esta mañana nos vayamos convencidos de lo que Cristo hizo, que nos vayamos convencidos y que tengamos un corazón que sabe reconocer que tenemos que ser obedientes. Y ser obedientes a Dios es ser obedientes a su palabra. Dios le dijo a Josué, medita en ella de día y de noche. No te apartes ni a tu derecha ni a tu izquierda. Sepamos caminar bajo la instrucción de Dios para que te vaya bien, para que todo lo que hagas sea prosperado. Muchas veces queremos las bendiciones, pero nos olvidamos de que esas solamente son consecuencias de tener una vida bajo la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Que esta mañana el Espíritu Santo pueda redarguirnos, pueda convencernos de nuestra necesidad de arrepentimiento en nuestras vidas. Porque la rebelión, porque la desobediencia a vivir bajo la voluntad y bajo la autoridad de Dios nos va a traer bendición sobre nuestras vidas. Y Dios no quiere que maldición haya sobre nosotros. Él quiere que seamos benditos sobre la tierra. Que el Señor les bendiga.